Dentro de las muchas curiosidades que tiene la mística Ciudad de Dios, una de ellas es que nos presenta el episodio de la transfiguración, añadiéndole un dato que no está en el Evangelio, por eso no estamos naturalmente obligados a creerlo, pero que nos puede ayudar a la contemplación del misterio y que sería verosímil, porque si un autor trae una cosa que no está en la Sagrada Escritura y es algo peregrino, descabellado o que repugna a la sana doctrina, pues hay que rechazarlo. Pero cuando es algo que es verosímil, que podría haber sucedido, pues hay que comprender que los evangelistas no lo narran todo. Y como dice San Juan al final de su evangelio, si se escribiera todo lo que hizo Jesús, los libros no cabrían en el mundo. Bueno, es una exageración evidente, porque realmente Jesús, por mucho que hizo, fueron 3 años de actividad pública. Pero quiere decir que si hubieran consignado cada detalle, pues eso no cabría en las 40 o 50 páginas que tiene cada evangelio, que no tienen más. Bueno, pues en este caso la venerable Madre María de Jesús de Ágreda, lo mismo que otras místicas y místicos, pero más bien son mujeres, pensemos en la beata Ana Catalina Emmerich, Santa Brígida, otras, pues nos aportan muchos datos o nos presentan como una invitación libre la oportunidad de contemplar nosotros los misterios con esos detalles accesorios. Bueno, pues en el libro 6, capítulo 6, muy fácil de recordar, por si se acercan a esta obra, que está en todos los conventos, son muchísimos, pero del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo veíase el arpa, dice Becker. Pues así tenemos hoy muchísimos libros, porque leemos muy poco. Hoy se pierde muchísimo más el tiempo que antes, creemos que tenemos menos tiempo y lo que hacemos es perderlo más. Pero bueno, pues ahí están casi todas las bibliotecas, esa obra de la Madre Ágreda. Comprendo que es pesada de leer entera, pero buscar el capítulo en cuestión es un alimento espiritual muy nutritivo, muy agradable y muy placentero. En el capítulo 6 del libro 6, ella, aunque no es un episodio de la vida de la Virgen, sino del Señor, y lo que ella escribe es una vida, un tratado teológico espiritual de la Virgen, la mística Ciudad de Dios, pues en ese capítulo 6 nos presenta la transfiguración y fíjense ya con el título, nos está dando un detalle encantador, muy curioso y muy novedoso para nosotros. Transfigúrase Cristo nuestro Señor en el Tabor en presencia de su Madre Santísima. Esto es lo que podremos meditar hoy y saborearlo estos 2 o 3 días hasta el domingo y así contemplar más dulcemente este misterio. Quiere presentarnos la Madre Ágreda, este episodio de la Transfiguración, al cabo de 2 años y medio de la predicación del Señor, como efectivamente así fue, porque fue un poco antes de la pasión para animar a los discípulos. Se iba acercando el tiempo destinado para volverse al Padre. Y todas las obras de Cristo en el mundo se ordenaban a nuestra salvación y a nuestra enseñanza. Las dos cosas. Todo lo que hizo Cristo fue para salvarnos y para enseñarnos. Y así hay que ver la pasión. En la pasión está nuestra redención, pero también está nuestro enseñamiento. Y si no tenemos un ejercicio de virtudes serio, si no somos de verdad limpios de corazón, pobres de espíritu, humildes, obedientes, es porque no meditamos la pasión, si no amamos el silencio, en fin, todo está en la pasión. Todo lo hizo Cristo para salvarnos y para enseñarnos. Y como todo lo hizo por eso, determinó prevenir a algunos de los apóstoles
para el escándalo que con su muerte habían de sufrir. ¿Y qué hizo? Se les manifestó glorioso en aquel cuerpo pasible, capaz de padecer, que ellos iban a ver azotado y crucificado. ¿Qué quiso Cristo? Que le viesen antes transfigurado con la gloria que desfigurado con la pena y la deshonra. Se lo había prometido ya antes a algunos. Mateo 16, 21, Mateo 17, 1, etc. Y Cristo todo lo preparaba con tanto cariño y también con tanto conocimiento de nuestra psicología como para impresionar a los apóstoles, y no lo hizo de cualquier manera y en cualquier momento, sino que escogió un monte excelso, dice el Evangelio, un monte alto, o sea, un monte que se puede ver desde todos los lados, no como una elevación en medio de otros montes, sino que el Tabor se puede ver y cuando vas ascendiendo a él tienes la impresión sensible totalmente de que es un monte, no es un ascenso que no te vas dando cuenta. Y era el Tabor, dice la Madre Ágreda, como dicen desde el principio todos los padres de la Iglesia y autores, aunque los evangelistas no dicen qué monte era. Pero la tradición nos viene diciendo que era el Tabor. Está en pleno centro de Galilea, a 2 leguas y media más o menos de Nazaret, o sea, a unos 12-13 kilómetros de Nazaret, hacia oriente. Y sube con él a los 3 apóstoles más íntimos, ya sabemos, Pedro, Santiago y su hermano Juan, aunque este último no lo cuenta en su evangelio, sino que lo cuentan los 3 sinópticos, Mateo, capítulo 17, Marcos, capítulo 9, y Lucas, también capítulo 9. Y ya sabemos que estuvieron también presentes a la transfiguración por lo menos otros 2 personajes, los profetas San Moisés y San Elías, hablando con Jesús de su pasión. Y sabemos también que hubo otra persona en la transfiguración, de manera que vamos sumando. Estuvo Cristo, sus 3 apóstoles, 4, los 2 profetas, Moisés y Elías, 6, y el Padre Eterno, porque resonó su voz: este es mi Hijo muy amado en quien yo me agrado, a él debéis oírle. Los evangelistas no nos dicen que se hallase María Santísima. Tampoco lo niegan. Sencillamente no hablan de ello porque eso no estaba en el intento de la narración evangélica. Pero dice la Madre Ágreda: la inteligencia que se me ha dado para escribir esta historia es que la Divina Señora, al mismo tiempo que algunos ángeles fueron a traer el alma de San Moisés y de San Elías, de donde estaban, fue llevada por mano de sus santos ángeles al monte Tabor, para que viese transfigurado a su Hijo Santísimo. O sea que los ángeles aprovecharon el viaje, trajeron 2 almas, la de Moisés y Elías, que luego resultarían con una visualización de sus personas, porque si hubieran sido solo las almas, sin tomar apariencia humana, no que tomaron carne humana porque no la tenían, pero tomaron apariencia humana para que los apóstoles comprendieran que eran Moisés y Elías. Además aparecerían con una cierta iconografía, Moisés con las tablas de la ley, Elías pues con la espada de fuego, no sabemos, pero los apóstoles entendieron. A veces las visiones intelectuales, en este caso fue una visión corporal también, no necesitan especiales aditamentos, sino que el Espíritu Santo infunde esa luz en las mentes. Bueno, pues en el mismo viaje en que los ángeles traen las almas de Moisés y Elías, traen el cuerpo, lo cual no resulta difícil de creer,
si sabemos, como lo sabemos, y la orden franciscana más que ninguna otra, que María es Nuestra Señora de los Ángeles. Si es la reina de los ángeles, qué mucho que los ángeles la llevaran en un trono, porque hay muchas cosas extraordinarias en la vida de la Virgen. Ahora queremos minimizar todo, poner a María como una muchachita cualquiera que no se enteró de nada y que dio a luz como cualquier mujer, esas películas que ahora ponen, la Virgen gritando, dando a luz, la Virgen sin entender nada, José, no. Es verdad que su vida fue totalmente ordinaria, que sufrieron, que pasaron hambre y sed y frío, incomodidades, desprecios, pero es verdad que su familiaridad con el cielo y con los ángeles era muy grande. Pues los ángeles la llevaron. ¿Y por qué? No porque fuera necesario confortar en la fe a María, como sí lo necesitaban los apóstoles. ¿Por qué? Porque María estaba confirmada en gracia, era inmaculada en su concepción, su fe no vacilaba, aunque era sufriente, pero era una fe invencible. ¿Pero qué fines tuvo el Señor en esta maravilla de la transfiguración? ¿Qué razones tuvo Cristo para no celebrar ese gran misterio sin la presencia de su madre? Pues que ella era, dice la Madre Ágreda, compañera y coadjutora de las obras de la redención, o sea, ayudante, corredentora. Y como había de ser compañera y ayudadora de Cristo hasta la cruz, pues Cristo dijo, yo voy a confortar a mi madre con este favor, con esta visión especial, para los tormentos que su alma tiene que padecer. Y para que, teniendo que quedar ella por maestra de la Iglesia Santa, sea testigo de este misterio. Entonces su hijo no le ocultó aquello que podía manifestarle tan fácilmente, porque su hijo a su madre le venía haciendo patentes todas las operaciones de su alma santísima. Entonces, si Cristo no dejó de hacer con su madre ningún favor con los que podía manifestarle la ternura de su amor, pues es razonable pensar que este favor especialísimo de ver su gloria no quiso negárselo a su madre. Y dice, y leo textualmente a la venerable Ágreda, María no solo vio transfigurada y gloriosa la humanidad de Cristo nuestro Señor, pero el tiempo que duró este misterio, vio María Santísima la divinidad intuitivamente y con claridad, porque el beneficio con ella no había de ser como con los apóstoles, sino con mayor abundancia y plenitud. O sea, que en el ver la gloria de Cristo, los apóstoles vieron la gloria de la humanidad de Cristo, pero María vio además la divinidad de Cristo. Y en ambas percepciones, la gloria de la humanidad y la gloria de la divinidad, dice que María tuvo mucha más abundancia y plenitud que los apóstoles. Hubo una gran diferencia entre ella y ellos. ¿Por qué? No solo porque ellos, cuando se retiró Cristo a orar al principio, estaban dormidos y somnolientos, lo dice San Lucas, sino también porque cuando vino la voz del cielo, aquellos 3 apóstoles se sintieron oprimidos por un gran temor y cayeron sobre sus rostros a tierra, hasta que el mismo Señor les habló y les levantó. Lo cuenta San Mateo 17:6. Pero María no. María ni estuvo oprimida por el temor, ni cayó rostro a tierra, estuvo a todo inmóvil. ¿Por qué? Porque estaba tan acostumbrada a beneficios tan grandes. Estaba tan iluminada su alma, tan fortalecida para ver la divinidad, que pudo mirar de hito en hito, o sea, sin pestañear, sin parpadear, pudo mirar la gloria del cuerpo transfigurado, sin padecer el temor y el defecto de los apóstoles
en la parte sensitiva. Entonces, otras veces había visto la madre el cuerpo de su Hijo Santísimo transfigurado, pero en esta nueva ocasión lo vio con una inteligencia particular y también dejó esa visión en su alma efectos muy especiales. De manera que en la transfiguración María salió toda renovada, toda inflamada y toda deificada. Tanto que llega a decir la Madre Ágreda: mientras María vivió en carne mortal, o sea, hasta el día de su asunción, nunca perdió las especies de esta visión que tocaba a la humanidad gloriosa de Cristo. Y aunque le sirvió de gran consuelo en la ausencia de su Hijo, mientras no se le renovó su imagen gloriosa, pero también fue causa de que sintiese más las afrentas de su pasión, habiéndole visto Señor de la gloria. O sea, como si dijéramos, nunca se borró del alma de María esa visión impresionante de su Hijo glorificado. Y los efectos que causó en su alma santísima no se pueden explicar con ninguna ponderación humana. Ver tanta refulgencia en aquella sustancia que había tomado el Verbo de su misma sangre, que ella había llevado en su vientre virginal, que había alimentado a sus pechos. El oír la voz del Padre que lo reconocía por hijo a aquel que era también hijo suyo. Tuvo en ese momento una iluminación inmensa sobre su propia maternidad divina. Escuchar con suma complacencia que el Padre daba a su Hijo por maestro a los hombres. Este es mi Hijo, el amado. Escucharle. Y, por tanto, el alma de María se llenó de una alegría celestial. Pensemos en esa madre viendo el rostro de su Hijo, más resplandeciente que el sol, sus vestiduras más blancas que la nieve, viendo que la gloria de su divinidad se transparentaba a través de aquel cuerpo preciosísimo, como si fuese un vaso de alabastro traslúcido, que estaba lleno de todo el cielo. Pues bien, esa es la visión que tiene María de la transfiguración. ¿Y qué pasó después? Que fue restituida la Virgen a su casa de Nazaret. Lo mismo que los ángeles la habían llevado a tener aquella visión. La Madre Ágreda puede hablar de esto sin problema ninguno, porque ella misma estuvo evangelizando a los indios de Nuevo México, la actual Texas, sin salir de su convento, y siendo trasladada en una bilocación muchísimas veces, de manera que aquellos indios, cuando llegaron los primeros evangelizadores, los 12 apóstoles de México franciscanos, ya estaban evangelizados y no había ido nadie allí, y ellos decían: es que ha venido muchas veces la Dama Azul. La Dama Azul, pues si la Dama Azul con su manto de concepcionista, sin salir de su convento de Ágreda en Soria, evangelizó a los indios, que mucho que la Virgen Santísima fuese trasladada por los ángeles de quien es reina al Tabor. Entonces, después fue restituida a su casita de Nazaret. ¿Y qué pasó? Su Hijo Santísimo bajó del monte. ¿Y qué hizo? Pues que como Nazaret hemos dicho que está a 2 leguas, un poco más de 11 kilómetros, pues Jesús fue a la casita de la Virgen a Nazaret, 2 horas o 3 de camino, una vez que ha terminado la transfiguración, para despedirse de su patria, para despedirse de Nazaret y tomar el camino ya a Jerusalén, a donde había de padecer en la primera Pascua, que para él sería la última. Y estuvo unos días con su madre y no muchos días después salió de Nazaret, acompañado también de ella, de los apóstoles, de otros muchos discípulos, porque sabemos que eran 3 círculos, o 4,
porque el íntimo, íntimo, íntimo lo acabamos de ver. Los tres favoritos, Pedro, Santiago y Juan, después los 12, después los 72 y después los 120. Y ante esos 120 ya sabemos que fue la ascensión, que fue Pentecostés, la casa estaba llena, una casa muy grande, y bueno, pues acompañado de la Virgen, de los apóstoles y de los discípulos y otras santas mujeres, atravesaron la Galilea, atravesaron la Samaria, llegaron a la Judea y a Jerusalén. ¿Y qué hizo el Señor al principio de ese camino? De manera que lo vieron todos, empezando por su madre, dice San Lucas en un versículo misterioso, 9:51. ¿Qué hizo? Firmavit facem suam. Jesús afirmó su faz. Otros traducen, endureció su rostro. O sea, Jesús tomó una expresión de hieratismo, de solemnidad, de sacralidad, de sobrenaturalidad. Afirmó su rostro. ¿Por qué? Porque si había comenzado la partida con semblante alegre y fervoroso, manifestando su deseo de padecer, de ofrecerse libremente por la salvación de la humanidad, también quería manifestar que aquello era lo más importante que había que hacer en toda la historia de esa humanidad. Así que Jesús ya no volverá más a Galilea, donde tantas maravillas había obrado, donde había pasado sus 30 años metido en aquel taller, y sale de Nazaret. ¿Y qué hace? Lo que hay que hacer siempre que se empieza algo importante en la vida, oración. Entonces, en cuanto hombre perfecto que era, dio gracias a su Padre Eterno, porque en aquella casita había él recibido su ser humano. Ese ser, esa naturaleza humana que ahora iba a ofrecer a la pasión y muerte por el remedio de los hombres. Veamos un poco, porque es larga, de la preciosa oración que Jesús hizo al Padre al salir de Nazaret para ir a padecer a Jerusalén, según la Madre Ágreda. Eterno Padre mío, por cumplir vuestra obediencia voy con alegría y buena voluntad a satisfacer vuestra justicia y padecer hasta morir y reconciliar con vos a todos los hijos de Adán, pagando la deuda de sus pecados y abriéndoles las puertas del cielo que con ellos están cerradas. Voy a buscar los que se perdieron, aborreciéndome, y se han de reparar con la fuerza de mi amor. Voy a buscar y congregar los derramados de la casa de Jacob, a levantar los caídos, enriquecer los pobres, refrigerar los sedientos, derribar los soberbios y ensalzar los humildes. Quiero vencer el infierno y engrandecer el triunfo de vuestra gloria contra Lucifer y los vicios que sembró en el mundo. Quiero enarbolar el estandarte de la cruz debajo del cual han de militar todas las virtudes. Quiero saciar mi corazón sediento de oprobios y afrentas. Quiero humillarme hasta recibir la muerte por mano de mis enemigos, para que nuestros amigos sean honrados y consolados en sus tribulaciones. Oh cruz deseada, ¿cuándo me recibirás en tus brazos? Dolores, afrentas, ignominias, azotes, espinas, pasión, muerte, venid a mí que os busco. Si el mundo os aborreció, yo os codicio. Si él con ignorancia os desprecia, yo que soy la verdad y sabiduría os procuro porque os amo. Venid a mí, que si como hombre os recibo, como Dios verdadero os daré la honra que os quitó el pecado. Venid a mí, no frustréis mis deseos. Licencia os doy para que en mi humanidad empleéis todas vuestras fuerzas. No seréis de mí oprobios y menosprecios, arrojados y aborrecidos, como lo sois de los mortales. Es un poco más larga la oración y la ofrezco a la consideración de ustedes, porque bien sería pedir algo de esto de vez en cuando. Es lo mismo que dice San Ignacio en los ejercicios espirituales. Pedir por Cristo oprobios y menosprecios. Y
Esto es lo que había en el corazón de Jesús. Y esto es lo que falta en nosotros, que somos de corazón tan pesado y no dejamos la vanidad, dice la Madre Ágreda. Estando ante nuestros ojos la misma vida y verdad, nos arrastra la soberbia, nos ofende la humildad y tenemos por aborrecible lo penoso. ¡Qué error tan lamentable! Trabajar mucho por no trabajar un poco. Fatigarse demasiado por no admitir una pequeña molestia. Resolverse tontamente a padecer una ignominia y confusión eterna por no sufrir una muy leve. Entonces, sola María Santísima se ajustó a estos sentimientos del corazón de Jesús. Se ajustó perfectamente, sin disonar un ápice. Ella fue, dice la Madre Ágreda, la científica, o sea, la que aprendió la ciencia, la que estuvo llena de sabiduría. María recompensó las menguas de nuestra ignorancia, nos granjeó la luz de la verdad. Y entonces, ¿qué le sucedió a María en aquella oración de su Hijo? Que en el espejo del alma de Cristo vio todos los afectos interiores que tenía y se conformó con él en su oración al Padre. ¿Y qué hizo entonces María? Otra oración preciosa. Y la trae así la Madre Ágreda. Dios altísimo y Padre de las misericordias, te confieso, te alabo y te glorifico, porque en este lugar, después de haberme criado, tu dignación engrandeció el poder de tu brazo, levantándome a ser madre de tu unigénito, con las misericordias que hiciste conmigo. Porque sin merecerlo yo, tu unigénito y mío en la humanidad que recibió de mi sustancia, se dignó tenerme en su compañía tan deseable por 33 años, tanto que la he gozado con las influencias de su gracia y con su doctrina. Hoy, Señor, desamparo mi patria y acompaño a mi Hijo y Maestro en el sacrificio que ha de ofrecer por el linaje humano. No hay dolor que se iguale a mi dolor. Qué oración preciosa la de la Virgen. Porque yo he de ver al Cordero que quita los pecados del mundo, entregado a los sangrientos lobos, a quien es imagen y figura de tu sustancia, engendrado ab eterno, al que yo di el ser humano en mis entrañas, he de verlo entregado a la cruz, borrada con la fealdad de los tormentos, la hermosura de su rostro, que es la lumbre de mis ojos y la alegría de los ángeles. Y termina diciendo, si fuera posible que recibiera yo los dolores que le esperan a él, si yo pudiera entregarme a la muerte para guardar su vida, recibe, Padre, el sacrificio que con mi amado Hijo te ofrece mi corazón, para que se haga tu santísima voluntad. Esta es la oración de María y dice la Madre Ágreda, no me es posible manifestar en esta despedida de Nazaret los coloquios dulcísimos que la Virgen tuvo con su Hijo, recordando la profecía que le había hecho Simeón en el templo. Y después se acompañaron en la jornada y quedaba cuando Jesús tenía que ir a algunas otras cosas camino de Jerusalén, siempre quedaba la Virgen al cuidado de San Juan Evangelista. Y como la fuerza del amor había crecido tanto en María, pues tenía tan continuos vuelos del corazón que cuando se dilataba mucho el volver Jesús con ella, estaba deseando verle porque ya sabía que le quedaba poco tiempo con él. Y continuaba el Salvador sus maravillas en Judea, ya sucedió la resurrección de Lázaro, se fue acercando la pasión y llegó la pasión. Pero hemos visto como prólogo, como preparación
como proemio a la pasión, por eso al inicio de la Cuaresma la Iglesia nos la pone, la transfiguración. Jesús quiere que no nos escandalicemos, que no nos asustemos de la cruz, y por eso nos anticipa el chispazo, el destello, la esperanza de la gloria. Pero porque aún así podemos sentirnos oprimidos del terror, caer sobre los rostros en tierra, atemorizarnos por la voz del Padre, Jesús nos pone allí a María, la ternura, la dulzura, la serenidad, para que contemplemos la transfiguración con María, para que nos llenemos de la belleza, de la majestad, de la santidad, de la gloria de Jesús con María, y para que sigamos acompañando a Jesús hasta Jerusalén con María. No podemos subir solos. Vamos a empezar la Cuaresma, vamos a hacer tantos propósitos, vamos a trabajar en la conversión. Eso no es verdad, porque llevamos muchas Cuaresmas y estamos todavía sin empezar a hacerlo. ¿Qué nos falla? Nos falla una vida, como han dicho algunos autores, marieforme, que tenga la forma de María, hacer todo en María, con María, por María y para María. Y entonces estar así unidos a Jesús. Así que creo que en estos días y en toda la Cuaresma puede ser un ejercicio muy provechoso, muy suave, muy regalado, muy agradable el contemplar cada misterio de Jesús con los ojos de María. Eso es el rosario, nos dijo San Juan Pablo II, contemplar el rostro de Jesús con los ojos de María. Pues contemplemos el rostro transfigurado, luminoso y glorioso de Jesús sobre el rostro lleno de oprobios, de salivazos, de humillaciones, de moratones de Jesús con los ojos de María, para que recorriendo con María en esta vida los misterios dolorosos y gozosos, lleguemos un día también con María a los misterios gloriosos. Amén, amén, amén.